cuando pensamos en nuestro dinero, ya no solo es el dinero físico, sino también el dinero digital. Por eso, hoy en Tu Economía hablaremos de la economía y el dinero digital. La economía digital yo la veo como esa forma en que el mercado adapta la tecnología para seguir creciendo. Yo creo que artículos de primera necesidad como ropa, ¿no? Puede ser que sean lugares seguros a través de las distintas plataformas que existen en internet, pero a veces tiene la incertidumbre y dices, chin, ya hice yo el depósito y ¿en verdad me irán a traer lo que les estoy pidiendo? Y un cliente nos dijo, es interesante que se suban y todos sus productos y que hagan una página en Facebook. Y me han hablado de Argentina, me han hablado de Uruguay, de Paraguay, de Bolivia, de Miami, de Houston. Yo compras en internet casi no me gustan precisamente por lo mismo de que necesito como que verlas, ¿no? O probármelas y verlas en físico pues para poder comprarlas o no. Lo que sí consumo son pues las plataformas de streaming. Hemos aprendido a utilizar el dinero físico, pero ahora tenemos que saber y aprender a utilizar el dinero digital. Para hablarnos desde este importante tema nos acompaña el maestro Adrián Lira. Maestro, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué entendemos por economía digital? Muchas gracias. Por economía digital, de manera muy sencilla, podemos entender todas aquellas actividades productivas o económicas que son soportadas por el uso de Internet y de herramientas digitales, como el aprendizaje en línea, el comercio electrónico, todas estas plataformas de entrega de paquetería a domicilio, alimentos, transporte. Es decir, toda la economía digital son aquellas actividades que están soportadas por estas nuevas herramientas. Gracias. ¿Y cómo es que ha estado afectando esta economía digital a la vida de las personas y de las instituciones? La realidad es que ha afectado muchísimo, pero sobre todo ha afectado en la continuidad. ¿No? Con la llegada de la pandemia por COVID-19, con este tema de que nos tuvimos que regresar a nuestros hogares, una de las alternativas para mantener la continuidad de nuestras vidas, de las organizaciones, de las empresas, fue el uso de estas herramientas. Estas herramientas y de las diferentes plataformas nos permitieron mantener la continuidad de nuestras relaciones personales, la continuidad de nuestras actividades profesionales y laborales y sobre todo la continuidad de todas estas actividades económicas, comerciales, de servicios que dejamos de hacer desde la presencialidad. La gran importancia, yo creo, es entender que las herramientas como Internet y tecnologías digitales son una herramienta base para la continuidad. Más allá de herramientas que nos pueden empezar a mermar nuestras capacidades y habilidades, son herramientas que nos traen la oportunidad de desarrollar nuevas capacidades, habilidades y competencias. Muchas gracias, maestro. Pues, en efecto, como que todavía nos rehusamos a la tecnología, pero como dice el maestro, nos permite la continuidad. Así es que nos tuvimos que adaptar. Vamos a escuchar un testimonio, un sondeo y regresamos. Yo creo que el futuro laboral sí puede llegar a ser el home office dependiendo de la empresa, porque pues hay unas que sí requieren que estés presencialmente ahí, ¿no? Pero te pones a pensar que pues lo que vas a hacer a la empresa en la oficina también lo puedes hacer en la casa. A lo mejor le sale más rentable a la empresa misma que te quedes haciendo home office. Ya depende de cada quien y depende de las empresas, porque finalmente pues lo que pasa en casa se queda en casa, ¿no? Lo que pasa en el trabajo se queda en el trabajo. Por salud mental y por salud de la economía y salud familiar, porque si no es mezclar todo, ¿no? La pandemia vino a acelerar nuestro conocimiento y adaptación a esta economía digital. Pero, maestro, ¿podemos decir que ya el futuro de la vida laboral será el home office? No tanto el home office como tal, sino específicamente lo que se está viendo en las tendencias laborales, incluso en los nuevos estudios que son para este año del 2022 y los futuros años 2023 al 2025, se estima que el futuro laboral será híbrido. La mayoría de las encuestas a nivel mundial e incluso en México mencionan que los empleados en particular están más contentos y más felices con los esquemas de trabajo híbrido, es decir, unas horas en la presencialidad y otras horas desde casa. Incluso la renuncia a empleos laborales o el cambio de empleos laborales
por el tema o por el motivo de tener esquemas tradicionales de trabajo de presencialidad se ha estado incrementando muchísimo. Por el contrario, los empleadores y los directores de empresas en el 54% de los casos manifiestan la necesidad de regresar a la presencialidad, pero es muy importante saber que no manifiestan un objetivo trascendental del por qué regresar, sino específicamente se manifiesta como hay que regresar a lo que teníamos, ¿no? a la tradicionalidad. Es importante también observar que todos estos estudios y estos análisis están demostrando que estos esquemas híbridos han incrementado la productividad, particularmente en los negocios, específicamente en el sector servicios y en el sector comercio. Pero también hay que tener mucho cuidado que se manifiesta ahí en el tipo de esquema híbrido. Porque si el esquema híbrido está desequilibrado, es decir, se incrementa muchísimo más el tema del home office que la presencialidad, algo que se ha estado observando es que las enfermedades psicoemocionales se están incrementando muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que el futuro es encontrar el esquema óptimo para cada uno de los negocios. Cada negocio es como las familias, son diferentes. Entonces yo creo que el gran reto de los empleadores y de los directores y tomadores de decisiones es encontrar ese modelo óptimo híbrido para su negocio. Muchas gracias, maestro. Pues me gustó esa palabra, encontrar ese sistema híbrido para que también los empleos y la vida laboral se adapte a estas tecnologías. Nos vamos a corte y ahorita regresamos. En México, 1 de cada 5 unidades económicas utiliza Internet para desarrollar sus actividades. El 4.3% de los negocios en el país efectúa compras por Internet, mientras que el 3.0% realiza ventas a través de este medio. Al regresar del corte, continuaremos platicando sobre comercio digital. Muchísimo, es un impacto muy grande porque nuestro futuro va a ser eso. Y los que nos estamos quedando atrás, los que no nos ponemos al día, pues ahí nos vamos a quedar. Y el joven tiene que prepararse y seguirse preparando para seguir esto que viene fuerte, ya está de hecho. La educación ahorita se ha vuelto otro de los medios que están aprovechando mucho la tecnología, principalmente ahora por la situación de la pandemia, pues es por donde nos han estado impartiendo la vida académica. Cuando hablamos de educación, ya se vuelve indispensable incluir esta parte de conocimiento digital y economía digital. Maestro, ¿cómo está impactando realmente la economía digital en la formación profesional? Realmente el impacto es muy fuerte, es de los mayores impactos que estamos teniendo actualmente. Y lo podemos ver en dos vertientes. La primera, en el uso masivo de las nuevas plataformas de cursos en línea como Coursera, Udemy, Aprende, etcétera, que están creciendo exponencialmente y sobre todo están creciendo porque la mayoría de las empresas y los empleadores estos cursos, certificaciones y capacitaciones ya los están tomando en cuenta como opciones para efectivamente atraer al capital humano o los talentos humanos. ¿Eso qué está provocando? Que los programas tradicionales universitarios estén cayendo en matriculación, porque como no están atendiendo la demanda real del mercado y como los programas académicos son mucho más lentos en su desarrollo, entonces estas plataformas están adaptándose mejor a la demanda real que está cambiando drásticamente en los mercados laborales. Y por el otro lado, la economía digital está permeando muy fuertemente en los tipos de formaciones profesionales. Hay carreras muy tradicionales que ya están por desaparecer en cuanto a su matrícula, en cuanto al interés de los estudiantes, y hay carreras que están surgiendo como nuevas especializaciones y nuevos saberes, ¿no? Entonces, realmente uno de los mayores impactos de la economía digital se está dando en la formación profesional. Por un lado, en la forma de cómo estamos ofertando los cursos, certificaciones y aprendizajes a través de medios digitales, y por el otro lado, en la formación de nuevas habilidades, competencias, aptitudes, ¿no?, que necesita la gente para los nuevos mercados o las nuevas demandas laborales. Entonces, en definitiva, uno de los mayores impactos de la economía digital se está dando en la formación y en la profesionalización de las personas.
Muchas gracias, maestro. Pues adaptación creo que es la palabra. Las personas, las organizaciones y las universidades también debemos irnos adaptando a esta economía digital. Vamos a escuchar un testimonio y regresamos. Yo he escuchado que Amazon, que Bill Gates y el fundador de Facebook, Zuckerberg, pues se hicieron más millonarios de lo que ya estaban gracias a la pandemia, a los beneficios y a las bondades de la pandemia. Pero los compradores, los empresarios realmente, ¿dónde está el dinero, no? No se ve. Yo creo que en México es algo difícil el comercio por internet, precisamente porque no todas las personas tienen el acceso a internet o a computadoras para poder vender sus productos. Entonces, sería como muy clasificado el que sea como una innovación en primer lugar en México, porque muy pocas personas lo podrían hacer, ¿no? Entonces, siento que no sería un comercio justo. El comercio en la parte digital. Creo que es de las partes que más nos llama la atención, pero no lo conocemos del todo. Maestro, el comercio digital ya es una realidad, pero ¿qué es lo que está pasando en México en cuestión de comercio digital? El comercio, efectivamente, el comercio electrónico es una realidad en el mundo y en México. En México, hasta antes de la pandemia, el comercio electrónico venía creciendo a tasas del 84%. Con el tema de la pandemia hubo una desaceleración. El año pasado crecimos en un 27%, muy superior al 16% que creció el comercio electrónico en el mundo. No obstante, el comercio, digamos, al por menor, en materia de comercio electrónico, en nuestro país es del 11% respecto a las ventas totales de comercio, es decir, todavía estamos muy por debajo. En el mundo, el comercio electrónico representa aproximadamente entre el 25 y el 40% del comercio total. Es decir, tenemos todavía un espacio que acelerar de entre el 15 y el 20%, es decir, todavía tenemos que trabajar muchísimo, a pesar de que México está en el bloque de los países que más crecimiento en comercio electrónico muestran los últimos 5 años. Entonces, en este sentido, podemos decir que efectivamente México está creciendo en materia de comercio electrónico, pero necesitamos acelerar mucho más nuestro rendimiento. En este sentido, lo que yo puedo observar es que las empresas con la pandemia y digamos los pequeños y medianos negocios empezaron a desarrollar sus tiendas en línea. Y después de cierto tiempo vieron que no tenían resultados. Pero no tenían resultados, ¿por qué? Porque antes de tener una plataforma digital, lo importante o lo fundamental es conocer tu negocio. Es conocer tus procesos, es conocer tus inventarios, es conocer tu producto y saber y tener muy claro también cuál va a ser tu estrategia de comunicación o de marketing para que efectivamente tu producto o tu servicio pueda ser bien vendido o bien recibido por tus clientes o con tus usuarios. Porque muchas veces, a diferencia del comercio tradicional, cuando tú abres una tienda en línea, estás abriendo la tienda en línea para el mundo. Y te pueden empezar a llegar pedidos de otros países y si tú no conoces ni siquiera el idioma, entonces no vas a estar capacitado como para poder atender como se debe a esos clientes. Entonces, efectivamente el comercio electrónico está creciendo en nuestro país, pero tenemos que crecer en esa misma dinámica, no solo en el volumen de ventas, sino principalmente en las aptitudes, conocimientos, habilidades y capacidades que necesitan los empresarios o los emprendedores para poder afrontar la demanda del comercio electrónico. Y también entender que comercio electrónico no solo es la tienda en línea. Hay muchísimas otras aplicaciones de comercio electrónico, como puede ser el uso de las mensajerías instantáneas como WhatsApp, con su aplicación de WhatsApp Business, donde específicamente tal vez ni siquiera necesitas un sitio de internet o una plataforma de comercio electrónico, sino simple y sencillamente una herramienta toma pedidos. Y con esa herramienta toma pedidos, pues estás distribuyendo todos tus productos y tus servicios, ¿no? Entonces hay que entender muy bien qué es lo que quiero para mi negocio, cómo quiero utilizar o cómo quiero emprender este reto del comercio electrónico y sobre todo empezarme a asociar con aquellas instancias que tienen conocimientos, capacidades para yo poder desarrollar las propias en materia digital.
Ok, entonces podemos decir que yo tengo un negocio y no por el hecho de que yo quiera iniciar en esta parte electrónica es suficiente, o sea, tengo que prepararme un poquito para ello. Con eso nos quedamos, con el hecho de que no solo es que queramos vender en la parte electrónica, sino hay que saber si estamos preparados para ello. Nos vamos a corte y ahorita regresamos. Los principales usos del Internet en las unidades económicas son la búsqueda de información sobre bienes y servicios, los trámites o gestiones gubernamentales y las operaciones bancarias y financieras. Al regresar del corte, continuaremos platicando sobre comercio digital. El comercio electrónico, como bien lo mencionas, cada vez está es más notable en México, pues con todas las aplicaciones que cada vez son más, ¿no? Mercado Libre, eBay, todas estas aplicaciones, por lo mismo de que como notan el hecho de que todos estamos todo el tiempo en redes sociales y en el teléfono, siento que es como la manera que ellos tienen para darse a notar, o sea, las empresas para hacerse más notables están utilizando más el comercio electrónico porque quizá les sale más rentable, ¿no? Creo que las empresas que han manejado por muchos años el negocio tradicional, el local, con mostrador, con los productos, el que innoven de esta manera, creo que puede ser algo muy bueno, ¿no? Porque estamos en la era digital. Entonces, yo consideraría un equilibrio que si tienen la posibilidad de permanecer como están, porque siento que es como la esencia de ese local o de ese negocio, pero también es muy bueno que se mantengan actualizados, ¿no? Y que quieran llegar como a más personas, porque por ende su negocio pues puede que crezca más. Dentro de la economía digital se menciona mucho esa palabra de empresas unicornio. Maestro, en México llevamos años invirtiendo en la creación de estas empresas unicornio, pero me gustaría que nos compartiera qué son y si hemos logrado eso en México. Ok. Una empresa unicornio es una startup o una empresa de base científica o tecnológica que ha rebasado ya su valor en los $1,000 millones. Es decir, son empresas que ya están valuadas en más de $1,000 millones en un mercado internacional. Actualmente en México existen 5 empresas unicornio, que son Kavak, que yo creo que es la que más observamos, Bitso, que es de criptomonedas, Confío, Clip y York. Estas 5 empresas mexicanas unicornio efectivamente no se formaron en nuestro país. Se formaron particularmente en otros países y se formaron gracias a capitales de riesgo internacionales. En particular, capitales de riesgo como SoftBank, que es un corporativo japonés que está apoyando muchísimo todos estos emprendimientos con capital de riesgo, particularmente en América Latina y el Caribe. Efectivamente, hemos gastado y hemos invertido muchísimos miles de millones de pesos en el tema de innovación y emprendimiento en nuestro país. Pero mientras no entendamos que necesitamos generar estos grandes fondos de capital de riesgo, no vamos a generar estas empresas unicornio, porque podemos generar startups con buenas ideas, startups con buenos productos, con buenos servicios, pero las empresas necesitan de capital para poder crecer, para poder incursionar en otros mercados, para hacer frente a una demanda global o una demanda internacional. Y mientras en México no entendamos que necesitamos formar estos grandes capitales de riesgo, no vamos a alcanzar el desarrollo de empresas unicornio. Estas empresas unicornio mexicanas sí se van a seguir formando, pero se van a seguir formando en otras latitudes y se van a seguir formando con fondos de capital de riesgo de otros países. Entonces podemos decir que sí hemos crecido, evolucionado en estas empresas unicornio, pero en algo en lo que nos hemos detenido es justamente en poderlos fondear, en poderles apoyar en su crecimiento. Efectivamente, hemos cerrado en impulsar su crecimiento, ¿no? Y eso es lo que necesitamos impulsar con mayor aceleración. Qué importante es que así como evolucionamos en una cosa, también sea en otra. Vamos a escuchar un testimonio y regresamos. Yo creo que puede ser como pros y contras, un arma de doble filo por las facilidades que nos puede brindar el realizar alguna compra o ver algo a través de una pantalla, pero también el no saber a qué te arriesgas comprándole a alguien desconocido
y también alguien que tiene los recursos para tener su servicio en línea, para venderte cosas digitalmente. No todos tienen acceso pues al internet o a una computadora para hacer esta venta de productos, entonces los que hacen este comercio en físico pues se pueden ver perjudicados, ¿no? Y puede que lo que ofrecen sea mejor que lo que te ofrecen en línea. Me encantaría meterme 100% a la tecnología, pero soy persona mayor de 60 años y estoy como muy atrasada en tecnología. Mi hijo es el que nos apoya y nos ayuda a estos proyectos de vender por internet y hacer esas cosas, pero mi marido y yo ya somos mayores de 60 años y no tenemos la facilidad ni el tiempo, porque el taller nos absorbe mucho tiempo, y yo de preparar y hacer algo por internet pues prefiero avanzar en los productos que tengo que terminar. Para todas las personas se convierte en un reto esta transformación digital, pero no solo para las personas. Maestro, ¿qué implicaciones tiene para las empresas o organizaciones este reto de la transformación digital? Específicamente, la transformación digital implica el reto del cambio de la cultura organizacional, ¿no? La tecnología, no tenemos que perder de vista que la tecnología es una herramienta, y como cualquier herramienta tenemos que entender para qué la necesitamos, cómo la vamos a usar y qué beneficios estamos esperando de ella. Por lo mismo, lo primero que hay que hacer es conocer nuestro negocio, empezar a estructurar bien nuestros procesos, conocer nuestro modelo de negocio, quiénes son nuestros clientes, qué tipo de clientes que tenemos, cuáles son sus frustraciones, cuáles son sus alegrías, para poder ahora sí, con esa información de nuestro negocio, poder empezar a establecer una ruta tecnológica que nos lleve a obtener beneficios del uso de estas herramientas. Incluso es indispensable, muchas veces en las empresas, la toma de decisiones está en personas mayores. Y estas personas mayores, el primer reto que tienen que hacer es eliminar su miedo a la tecnología. Existen muchos temores, o existe este tema de como yo ya soy una persona mayor, entonces ya no voy a entender las tecnologías mejor que lo hagan otros. Pero al final del día, esas personas son las que mejor entienden el negocio, porque ellas lo crearon el negocio, formaron el negocio y operan el negocio. Entonces no puede haber una disparidad entre hacia dónde va el negocio y hacia dónde va la estrategia tecnológica. Entonces, en este sentido, el primer y fundamental reto es que la tecnología la vivas como una herramienta, y no solo la vivas como una herramienta, sino que también la vivas desde una perspectiva de inversión y no de gasto. Cuando la mayoría de las empresas necesitan comprar computadoras o el acceso a internet, la mayoría piensa, ay, no es posible, otro gasto más a la estructura de costos, ¿no? Y lo deberías de ver como una inversión, como ¿para qué voy a utilizar la tecnología? ¿Cuáles son los indicadores de resultado que necesito de la tecnología? ¿Y qué beneficios esperados requiero de ella? Maestro, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos quedamos con esto. La transformación digital es una inversión para fortalecer tu economía.